Ahora bien, en este caso vamos a concentrarnos en el concepto de grafo isomorfo, ¿sí? ¿Qué significa grafo isomorfo? Es un grafo, ¿sí?, que tiene el mismo conjunto de vértices que un grafo determinado, ¿sí?, y el mismo conjunto de aristas que el grafo determinado, pero que tiene otra forma, ¿sí? Si ustedes se fijan, el primer grafo, el del ejemplo, ¿sí?, tiene esta forma, y este grafo es completamente distinto a su forma, pero conserva los mismos vértices A, B, C, D, E, F y G. Y conserva el mismo conjunto de aristas. A con F, A con C, C con B, C con D, ¿sí?, F con B, F con E, B con D, E con D, E con G y G con D, que bueno, está acá pero no se ve, ¿sí? Conserva el mismo conjunto de vértices, el mismo conjunto de aristas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a escribir, por ejemplo, grafo. Este sería como el primer ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que construir un grafo con este conjunto de vértices que corresponden a las letras de la palabra grafo. Y por ejemplo, ustedes van a hacer las conexiones que ustedes consideran necesarias. Después, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer otro grafo, ¿sí?, que va a tener los mismos vértices. ¿Sí? Los mismos vértices. Y tiene que tener las mismas aristas. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, en este grafo ustedes conectaron G con R y G con A, en el grafo isomorfo, o sea, en el nuevo grafo, tiene que existir la conexión G con R, G con A. ¿Estamos? ¿Sí? Tengan en cuenta que no pueden dejar ningún vértice sin conectar, ¿sí?, al menos con un vértice. Entonces, yo por ejemplo ahora lo que voy a hacer, no lo hagan ustedes, ¿sí?, pero ustedes utilicen regla, esto es muy importante, ¿sí?, utilicen regla para poder hacer la construcción. G con A, por ejemplo, R con A, R con F, F con O. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo claro de grafo. Ahora, G, A, R, F, O. Fíjense que la posición de los vértices es distinta, pero yo tengo que mantener las conexiones. G con A con R, R con F y F con O. Fíjense que este grafo es isomorfo al primer grafo. ¿Por qué? Porque tiene los mismos vértices, el mismo conjunto de vértices y el mismo conjunto de aristas. Tiene las mismas aristas, pero tiene distintas formas. Por eso es que es isomorfo, ¿sí? Entonces, el concepto de grafo isomorfo es un grafo que posee los mismos conjuntos de vértices y aristas, pero no posee la misma forma.